Imagina un terremoto de magnitud 7.5, devastando un país entero. O sea, dejando imágenes catastróficas, edificios colapsados, el pánico extendiéndose por las calles. Y ahora imagina a un filósofo leyendo esos mismos sismógrafos en medio de todo ese desastre. Y diciendo algo como, a ver, no os equivoquéis, esto no es el fin del mundo. Es solo un síntoma físico de que nuestro propio sistema económico y social nos está devorando vivos. Madre mía. Es una bofetada de realidad, desde luego. O sea, pasar de la tragedia física inmediata, que es lo que todos vemos, a una disección casi forense de la moralidad humana. Pues hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un texto que hace exactamente eso. Es un documento, verdaderamente denso, complejo, provocador. Se titula Terremoto 7.5 y está escrito por el filósofo Gabriel Villaboy Ayana desde La Habana, fechado justo en este mes de junio de 2026 y publicado en el canal Codex Nazarena. Y fíjate que la misión de esta inmersión de hoy es precisamente estructurar todo este laberinto de ideas, ¿no? Exacto. Queremos extraer las pepitas de conocimiento y entender bien cómo este autor conecta un evento geológico muy específico con el fin de una era, o con el choque de las élites mundiales y al final con el despertar de una nueva humanidad. Y lo hace pidiendo expresamente que dejemos a un lado el miedo, que es lo más curioso. Pero, a ver, antes de entrar a saco en materia, yo creo que es indispensable fijar las reglas del juego para el análisis de hoy, para quienes nos escuchan. Sí, totalmente necesario. Porque, a ver, este manifiesto es pólvora pura. Contiene opiniones políticas, económicas y religiosas sumamente polarizantes. O sea, el autor no se anda con chiquitas, no tiene miramientos y señala con nombre y apellido a líderes de todo el espectro político, de izquierda a derecha, y a los grandes magnates globales. Claro, y por eso es fundamental hacer esta aclaración desde el minuto 1. Hay que dejar meridianamente claro a nuestra audiencia que aquí no estamos para respaldar, ni para apoyar, ni para condenar absolutamente ninguna de estas visiones. Eso es. Nuestro papel aquí es el de analistas neutrales frente a un documento. Sin más. Vamos a informar objetivamente sobre las tesis plasmadas en este material original, desmenuzando un poco la lógica interna del autor para entender su argumento. O sea, ni lo compramos ni lo vendemos, simplemente lo analizamos. Exacto. Pues dicho esto, el detonante del texto es pura ciencia empírica. Son datos geológicos duros y fríos. Vale, pues vamos a desgranar esto desde el principio. El manifiesto nos sitúa en el 24 de junio, justo el día después de San Juan, a las 18:05 hora local. La tierra ruge. Un sismo brutal de magnitud 7.5 sacude la zona central de Venezuela. Geológicamente hablando, lo que estamos viendo es la violenta interacción por fricción entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Y el saldo, devastador. Cientos, si no miles de muertos reportados en cuestión de horas. Ya. Y fíjate que cualquier análisis tradicional, el de los informativos, se quedaría ahí, ¿sabes? En el recuento de daños a nivel local. Pero Villaboy Ayana abre la lente inmediatamente, observa el globo terráqueo completo y señala una sincronía que, la verdad, es inquietante. ¿Qué pasa exactamente ese día en el resto del mundo? Pues que ese mismo 24 de junio, el cinturón de fuego del Pacífico, específicamente en Japón, también tiembla. Hay un sismo de 5.6 en California, otro de 5.3 en el Mar del Coral, cerca de Vanuatu, y añade una estadística que pone los pelos de punta. En esas mismas 24 horas, la Tierra registra 46 sismos mayores a 4 grados y 162 sismos mayores a 3 grados. O sea, el planeta entero vibrando al unísono. Totalmente. A ver, si lo piensas, la corteza terrestre es como un rompecabezas gigante que respira. Sus piezas no son estáticas, están vivas, flotando sobre magma. Y ese rompecabezas tiene un ritmo de respiración tan lento que un ciclo completo dura millones de años. Claro, y el autor de hecho nos obliga a mirar ese reloj geológico, ¿no? Nos recuerda que Pangea, aquel supercontinente original que estudiamos en el cole, empezó a fracturarse hace unos 175 millones de años. Sí. Y los modelos científicos apuntan a que las piezas volverán a unirse en un nuevo supercontinente dentro de 250 millones de años.
Nosotros, con nuestras preocupaciones de hoy para mañana y nuestra breve esperanza de vida, solo percibimos microsegundos de esa respiración planetaria en forma de terremotos. Y lo fascinante de esto es que, teniendo en cuenta esa escala temporal tan vasta, el autor desactiva por completo el pánico. Eso es. Explica que pretender que la Tierra no tiemble es como pretender que el sol no salga por la mañana. Es su naturaleza. O sea, no utiliza los sismos para alimentar un relato del fin del mundo en plan película de Hollywood de catástrofes. Que va. Lo que hace es tomar esta actividad tectónica y la conecta directamente con el discurso escatológico de Jesús de Nazaret, aquel famoso sermón en el Monte de los Olivos que recogen los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Y aquí es donde hace una distinción lingüística y psicológica que me parece la clave que bóveda de toda su primera premisa. Separa radicalmente dos verbos: escuchar y ver. Exacto. El autor argumenta que a lo largo de toda la historia humana hemos escuchado rumores de guerras, hemos escuchado sobre calamidades, sequías, terremotos. Esas tribulaciones son, digamos, el ruido de fondo constante de nuestra especie. Por lo tanto, asustarse al escuchar esas noticias es caer en una trampa de ansiedad inútil. Ya es como estar asustado de que llueva en otoño. Totalmente. Sin embargo, el verbo ver implica un salto de nivel. Ver significa poseer una conciencia lo suficientemente despierta y analítica como para presenciar las verdaderas señales de cambio estructural, no solo quedarse en el desastre superficial. Básicamente, Villaboyana nos está pidiendo que miremos el terremoto no como la tumba del mundo viejo, sino como los dolores de parto de una, y esto lo cito textualmente, nueva humanidad abierta a las estrellas. Es una metáfora muy potente. Y claro, si el autor nos dice que no hay que temer a un terremoto de 7.5 porque es solo la respiración rutinaria del planeta, la pregunta que surge de forma natural es, pues, entonces, ¿dónde está el verdadero peligro? O sea, ¿a qué le tiene miedo realmente este filósofo? Y la respuesta que da no deja a nadie indiferente, ¿eh? De la inestabilidad de la corteza terrestre saltamos sin paracaídas a la inestabilidad de la sociedad humana. El verdadero peligro, el monstruo en la habitación, es lo que él bautiza como la economía antropófaga. Una economía que literalmente devora hombres. Fíjate en el término porque es brutal. Antropófaga. O sea, no dice que sea solo un sistema defectuoso. Dice que es un sistema caníbal. Tela. Sí. Describe una arquitectura socioeconómica global donde la vida humana ha sido despojada de cualquier valor intrínseco. Queda reducida a simple mercancía, a un número en una hoja de cálculo. Villaboyana utiliza la imagen de los antiguos gladiadores romanos que se mataban en la arena para el disfrute del emperador, pero trasladada a la modernidad. Claro, el Coliseo de hoy en día. Eso es. Hoy en día, las masas son obligadas a competir a muerte, a desgastarse física y mentalmente, simplemente para rascar un punto de rentabilidad en la bolsa de valores, para corporaciones que la mayoría ni siquiera conocen. Y el texto aterriza esta idea abstracta con un ejemplo que nos toca muy de cerca en nuestro día a día, que es la tragedia del Tantalio, o coltán. Habla de una forma muy cruda, además, de niños pequeños sepultados vivos en minas artesanales en el tercer mundo. Sus vidas son trituradas literalmente para extraer un mineral esencial. Y todo esto para que en el llamado primer mundo la gente pueda agolparse en las tiendas peleando por comprar el último modelo de teléfono móvil. Ya. Es una bofetada. O sea, nos obliga a cuestionar qué hay exactamente detrás de la cadena de suministro de nuestro consumismo más cotidiano. Y no se queda en la crítica abstracta al sistema. Y ya está, ¿eh? El manifiesto tiene la particularidad de señalar directamente a quienes consideran los arquitectos, o al menos los máximos beneficiarios de esta maquinaria antropófaga. Como decíamos antes, enumera una lista explícita de líderes políticos que abarcan todo el abanico ideológico. Menciona a Donald Trump en Estados Unidos, a Xi Jinping en China, a Vladimir Putin en Rusia, a Narendra Modi en la India e incluso engloba a toda la burocracia de la Unión Europea. Todos en el mismo saco. Todos. Y de la política salta al poder real, al económico. Señala a gigantes tecnológicos y de consumo. Nombra a Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos, Mukesh Ambani, Zhang Yiming. Y también del sector retail, a Mancio Ortega, Dieter Schwartz, Tadashi Yanai y Giovanni Ferrero. Vamos, que no se guarda un solo dardo. Y además lanza un cuestionamiento durísimo sobre las supuestas obras de caridad o fundaciones de estas élites. Se pregunta si realmente esas donaciones altísimas nacen de una voluntad real de corregir esta sociedad deshumanizada o si son simplemente campañas de relaciones públicas de manual. ¿Un lavado de cara, vaya? Exacto.
Un lavado de cara diseñado para redes sociales, que además él dice que están saturadas de fake news a la carta. Claro, si conectamos todo esto con el panorama general de su tesis, lo que la fuente intenta demostrar es que una entidad conceptual a la que llama el mal, así con mayúscula, ha logrado infiltrarse en absolutamente todas las estructuras de poder humano. Al autor le da igual que un gobierno se declare de izquierdas, marxista o un ferviente defensor del libre mercado y el capital privado. Le es indiferente. Totalmente. Para él, cualquier sistema que anteponga una bandera ideológica o la acumulación de oro por encima del bienestar incondicional de la vida humana es inherentemente un sistema esclavo. A ver, espera. Porque aquí hay que ser un poco de abogado del diablo y empujar el argumento hacia el otro lado. Tachar a toda nuestra estructura global de sistema esclavo y caníbal suena a un pesimismo casi paralizante, ¿no te parece? Entiendo por dónde vas. O sea, a ver, la tecnología que extrae ese tantalio es la misma tecnología que usamos hoy para desplegar sistemas de alerta temprana en un terremoto y salvar miles de vidas. El progreso técnico ha erradicado enfermedades, ha conectado al mundo de una forma increíble. No es una visión demasiado oscura y catastrofista afirmar que todo avance es una herramienta del mal. Pues mira, es una reacción totalmente lógica al leer el texto. Y curiosamente, el autor parece haber anticipado esta misma objeción. Villaboy Llana aclara que él no es una especie de ludita moderno. No odia el avance científico para nada. Ah, vale. De hecho, su postura sobre el origen de la tecnología es fascinante. Menciona a mentes brillantes como Nikola Tesla y argumenta que esos saltos cuánticos en el ingenio humano no son simples casualidades darwinianas ni fruto exclusivo de nuestro intelecto. Entonces, ¿de dónde salen? Pues según él, estas grandes mentes reciben inspiración directa de lo que llama conciencias cósmicas, es decir, que la tecnología en su origen es un regalo del universo. Vale. Entonces el problema no es la herramienta en sí, sino quien la empuña, ¿no? Exactamente. El argumento central es el secuestro. La tecnología nace pura, como una forma de liberar a la humanidad, pero el ego humano, la vanidad, la sed de poder y la polarización constante secuestran esos descubrimientos. Ya veo. En lugar de usar la hiperconexión para elevar la conciencia global, se utiliza para anestesiar a la población. El texto sugiere que nos mantienen en cómodas zonas de confort, distraídos debatiendo sobre un partido de fútbol, el último escándalo de un famoso o la serie de moda en streaming, mientras por debajo el sistema sigue devorando a los más vulnerables en esas minas que mencionabas. Madre mía, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque, a ver, si aceptamos la premisa del autor de que la ciencia, la tecnología y la economía han sido hackeadas y corrompidas por esta entidad del mal, la siguiente gran pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con la espiritualidad? Claro. O sea, si todo el sistema está podrido, las religiones son la salvación, y la respuesta del manifiesto es un rotundo no. Entra a saco contra las instituciones religiosas, mezclando historia con un misticismo que sinceramente rompe los esquemas. Sí, la línea que traza entre la figura histórica y espiritual de Jesús y las estructuras eclesiásticas actuales es un abismo insalvable. El autor sostiene algo muy radical aquí. Afirma que Jesús de Nazaret jamás fundó religiones, no creó catecismos, no diseñó templos de piedra, ni estableció burocracias sacerdotales. Lo describe utilizando un término muy peculiar, fíjate, lo llama una cepa de luz. Cepa de luz. Fíjate que es como si utilizara vocabulario biológico o incluso informático para explicar un concepto puramente teológico. Es que es una analogía perfecta, lo plantea casi como si fuera un parche de software o una actualización genética. Esta cepa de luz fue enviada de otro plano para que el hardware local, es decir, el cuerpo biológico terrícola, pudiera afinar su dial y sintonizar con una conciencia primigenia que fluye por todo el universo. Qué buena imagen. Como una